Órale, ¿qué tal? Bienvenidos a este Deep Dive donde nos vamos a meter hasta el fondo en un escándalo político que está que arde en Los Cabos. Prepárense porque esta historia tiene de todo, ¿eh? Traiciones, corrupción, drama, de esas que te dejan con la boca abierta. Y todo esto gracias a Café Chollero, un medio local que le está poniendo sazón a la política cabeña. Sí, parece que el cambio de gobierno de Óscar Lex Castro a Cristian Agúndez Gómez no solo trajo nuevos planes, sino también una buena ración de chismecito político. ¿Te acuerdas del artículo que me pasaste sobre la pelea en Facebook entre Roberto Jiménez y Fernando Villegas? Pues de ahí vamos a empezar. Ah, sí, ese artículo es oro puro para entender las grillas locales. Recordemos, Roberto Jiménez fue regidor por Movimiento Ciudadano y Fernando Villegas era su asesor, pero ahora también es regidor, pero con el nuevo alcalde. Exacto. Y ahora Jiménez está acusando a Villegas de traición. ¿Por qué? Porque no quiso contratar a un montón de gente que él le recomendó, incluyendo a una tal asesora, junto con sus 2 hijos, sus papás y 10 personas más. Lo que a mí me llama la atención es la insistencia de Jiménez en estas contrataciones. Según el artículo, quería usar los sueldos para pagar la escuela de su hijo en Guadalajara. O sea, nepotismo y desvío de recursos. Uf. Y Villegas, para defenderse, dice que la nueva administración tiene reglas más estrictas y que no puede contratar a tanta gente. Pero aquí viene lo bueno. También dice que tiene documentos que prueban actos de corrupción en la administración anterior y que el asesor y su familia estaban involucrados. Eso es lo que hace tan interesante este caso. Villegas, al tratar de defenderse, se está hundiendo solito. Está admitiendo que él también participó en cosas chuecas, como el nepotismo y usar fondos públicos para cosas personales. Un verdadero autogol. Y esto me recuerda a otro escándalo que hubo en Los Cabos, con la exsíndica, Alondra Jiménez, a quien también acusaron de malos manejos con el dinero. ¿Será que todo esto es solo la punta del iceberg de algo más grande? Es una posibilidad que no podemos descartar. Y aquí es donde el autor de Café Chollero lanza una crítica fuerte. Dice que lo que está pasando en Los Cabos es un reflejo de la corrupción que hay en la izquierda moderna de México, y los compara con Morena y el Partido del Trabajo. Uy, palabras mayores. Y para rematar, el autor termina el artículo pidiéndole al alcalde Agúndez que investigue todo a fondo. ¿Te imaginas la presión que debe tener? Imagínate, por un lado, la presión del público para que haga algo, y por otro lado, el riesgo de destapar una cloaca que podría salpicar a su propio partido. ¡Qué dilema! Y ahora te toca a ti, querido oyente, ponerte a pensar, ¿qué es lo que más te llama la atención de todo esto? ¿El drama personal, las acusaciones de corrupción o las implicaciones políticas a nivel nacional? Te invitamos a que reflexiones sobre todo esto, mientras seguimos desenredando esta madeja de intrigas en Los Cabos. Y antes de seguir, aclaremos algo rapidito para que no te pierdas. Movimiento Ciudadano, o MC, como también le dicen, es un partido político que se considera de centro y que ha ido ganando terreno en los últimos años. Y el síndico, para que te des una idea, es una figura clave en el gobierno municipal. Se encarga de los asuntos legales y de que las finanzas del municipio estén en orden. Listo, ahora sí vámonos con toda la segunda parte de este Deep Dive. A mí lo que más me intriga de este caso es cómo destapa una práctica que lamentablemente se ve mucho en la política mexicana. El amiguismo, el compadrazgo. Es como si el servicio público se usara para ayudar a los amigos en lugar de a la comunidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué este tipo de prácticas son tan dañinas? Mira, cuando un cargo público se usa para beneficio personal, se pierde la confianza de la gente en el gobierno. Se crea una imagen de que las instituciones no funcionan para todos, solo para unos cuantos. Es como si le dijeran a la gente, oye, las reglas no son para todos. Y eso, claro, genera un descontento social enorme. Exactamente. Y si a eso le sumas que en México hay una larga historia de corrupción, pues la cosa se pone peor. Y hablando de corrupción, este caso nos recuerda otros escándalos que han sacudido la política mexicana. Por ejemplo, las acusaciones contra Morena y el Partido del Trabajo, que también han sido señalados por prácticas similares. Justamente. Lo que hace Café Chollero en su artículo es conectar este caso con un problema más grande. No se trata solo de Roberto Jiménez y Fernando Villegas, sino de una cultura política que necesita cambiar. Y aquí entra la figura del alcalde Agúndez. Imagínate estar en sus zapatos. Tienes este escándalo explotándote en la cara, la prensa encima, la gente exigiendo respuestas y una decisión muy difícil de tomar. Sí, es una papa caliente que nadie quisiera tener. Si no hace nada lo van a ver como cómplice o diferente a la corrupción. Pero si empieza una investigación a fondo, podría destapar una red de complicidades que podrían llegar hasta su propio partido. Enredo. Y mientras tanto la gente de Los Cabos se queda con la incertidumbre y la desconfianza. Claro, porque al final del día este tipo de escándalos impactan la vida de la gente. Se desvían recursos que deberían usarse para servicios públicos. Se pierde la fe en las instituciones.
y se sigue con un sistema que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. Y volviendo a la pregunta que te hicimos al principio, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Agúndez? ¿Empezarías una investigación a fondo, arriesgándote a desatar un huracán político? ¿O intentarías calmar las aguas y esperar que pase la tormenta? No hay una respuesta fácil, pero lo que sí podemos hacer es mantenerlos informados, seguir de cerca este caso y exigir a nuestros líderes que actúen con transparencia y responsabilidad. Porque al final, la lucha contra la corrupción no es solo del gobierno. Es responsabilidad de todos. Y aquí te dejamos con una última pregunta para que pienses, querido oyente. ¿Qué camino debería tomar Los Cabos para salir de todo esto? ¿Qué se necesita para que la política local sea más transparente y la gente vuelva a confiar en sus líderes? Esa es la pregunta clave, ¿no? Yo creo que para empezar es fundamental una investigación a fondo, sin importar a dónde lleguen las pistas. La gente necesita ver que se está haciendo algo para combatir la corrupción, que ya no se va a tolerar este tipo de cosas. Exactamente. Pero más allá de investigaciones y castigos, creo que es importante cambiar la cultura política desde la raíz. Claro, ¿a qué te refieres? Me refiero a fomentar una cultura de transparencia, de rendición de cuentas, donde los funcionarios públicos entiendan que están ahí para servir a la comunidad, no para servirse a sí mismos. Exacto. Y eso implica que los ciudadanos también nos involucremos, que exijamos a nuestros líderes que actúen con ética y que den la cara cuando se les cuestiona. Es un trabajo en equipo, sin duda. Pero creo que vale la pena luchar por Los Cabos donde la política sea un espacio de servicio y no un nido de corrupción. Totalmente. Y hablando de Los Cabos, este caso nos deja una enseñanza importante sobre cómo funcionan las cosas a nivel local. Vimos cómo las alianzas, las traiciones y la ambición personal pueden crear una red de poder, que muchas veces opera en la sombra, y cómo la corrupción no es solo un concepto, sino algo que afecta directamente a la gente, algo que desvía recursos que podrían usarse para mejorar la comunidad. Por eso es tan importante mantenernos informados, seguir de cerca lo que pasa a nuestro alrededor y participar activamente para construir una sociedad más justa, más transparente. Así es. Y recuerda, querido oyente, la lucha contra la corrupción es diaria. No hay que bajar la guardia. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que te haya dado mucho en qué pensar y que te motive a seguir cuestionando, a seguir exigiendo y a seguir participando. Hasta la próxima. Y no lo olvides, la información es poder.